Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con esta segunda parte de la unidad 2, los conceptos que tienen que ver con la modulación. Hasta el momento hemos visto de qué manera el transmisor modifica la naturaleza del mensaje para convertirlo en una señal de otra naturaleza o quizás de la misma naturaleza. Comenzamos viendo que el mensaje podía ser de naturaleza analógica, como por ejemplo la voz y la video, y mediante PCM se podía hacer que ese mensaje analógico se transformase en un conjunto de números, podríamos decir, de ceros y unos, que constituían una, digamos, una fuente de información discreta, mediante, como dijimos, el proceso de PCM. Luego, al estudiar los códigos de línea, vimos cómo los mensajes de esa fuente de información discreta o digital, esos ceros y unos, eran convertidos en una serie de pulsos digitales que iban a ser enviados por el canal de transmisión, y que esos pulsos digitales estaban caracterizados por un tiempo y por una amplitud, o sea, por una amplitud, unos ciertos valores de tensión, y la relación entre estos daban lugar a los códigos de línea, que como habíamos dicho, tenían determinadas características en cuanto a necesidades de sincronismo, de componentes de continua y de espectros de frecuencia o anchos de banda. En esta oportunidad entonces vamos a ver otro procedimiento, otro proceso que puede sufrir el mensaje en este transmisor para que ese transmisor inyecte una señal en el canal de transmisión. En este caso, nosotros sabemos que en el canal de transmisión existen ciertas limitaciones que tienen que ver con el ancho de banda, o sea, con el espectro de frecuencia que deja pasar ese canal. También existe ruido, o sea, si entendemos por ruido a toda señal no deseada. También existe atenuación, es decir, una pérdida de potencia de la señal, y retardo, puesto que obviamente las señales no se propagan en los medios de transmisión en forma instantánea, ¿sí? Entonces, el proceso de modulación, como vamos a ver, y esto está en función de lo que aquí quiero expresar, como que en ocasiones se requiere transferir la información de la señal original a otra cuyas características son más apropiadas para ser transmitidas por el canal, ¿sí? Entonces, la modulación es justamente el proceso por medio del cual la información contenida en la señal de entrada, llamamos FDT, o el mensaje, si se quiere, como si usted lo tiene desde el punto de vista del mensaje. FDT, recuerden que también una señal es una función que varía en el tiempo, denominada señal moduladora, ¿sí? Es la señal que tiene el mensaje en última instancia, es transferida a otra señal, llamada señal portadora, ¿sí? Llamada señal portadora, y cuya transmisión es más apropiada para las características del canal por donde se va a transmitir esa señal. La señal resultante de la modulación es lo que se llama señal modulada. Entonces tenemos como entrada la señal modulante, que es el mensaje que se quiere transmitir; la portadora, que es como el nombre lo indica, la que va a llevar, la que va a portar, la que va a trasladar ese mensaje; y finalmente la señal modulada, que es el producto de este proceso de modulación. Bueno, en primer término vamos a ver por qué vamos a modular, cuáles son las características que tiene la modulación. Entonces, podemos básicamente definir que la modulación permite, por un lado, superar las limitaciones del canal de comunicación. Por otro lado, permitir la transmisión simultánea de varias señales. Esto es importantísimo, ¿cierto? Y va a ser producto también de otras clases. Evitar la existencia de ruidos e interferencias. Son inevitables muchas veces, bueno, pero
modulación podemos evitar bajo ciertas limitaciones también la existencia de ruidos de interferencia, por lo menos en determinadas frecuencias. Y permitir o mejorar la radiación y propagación de ondas electromagnéticas en medios no guiados o inalámbricos, ¿sí? O sea, permitir la propagación de esas ondas electromagnéticas en el aire o en el vacío, por ejemplo, que son, como sabemos, medios inalámbricos. Bueno, vamos a empezar viendo cuáles son estas limitaciones, o sea, cómo la modulación permite vencer algunas limitaciones del canal de comunicación. En este caso, esto tiene que ver con la respuesta en frecuencia del canal, ¿sí? Que sabemos que, o puede no incluir frecuencias que la señal de información o sus características de atenuación o retardo son muy severas para las frecuencias de la señal original. Un ejemplo típico es el de la red pública telefónica conmutada, ¿cierto? O sea, la red telefónica convencional, podríamos decir, ¿sí? O sea, acá tenemos nuestros teléfonos en nuestros hogares, que están unidos a lo que se llama la central de conmutación o oficina central, ¿sí? Por medio de conductores que constituyen, pues, el típico par telefónico, que constituye, digamos, lo que se llama, tiene varias denominaciones, el bucle local, el lazo de abonado, la primera milla o la última milla, depende de cómo se vea, etc. Este bucle local o lazo de abonado fue diseñado, ¿cierto?, en principio, para transmitir la voz, ¿cierto?, con una determinada calidad, como ya hemos venido diciendo. Entonces, ese bucle de abonado constituye nuestro ejemplo de canal telefónico, que por cuestiones de, como dijimos, de calidad en la voz, se limitó el ancho de banda de ese bucle telefónico a 3 kHz. Entonces, ese bucle telefónico, o esa primera milla, deja pasar en principio para el canal telefónico, reitero, frecuencias entre los 300 Hz y los 3300, o 3400, según los autores, y nos da ese famoso ancho de banda de los 3 kHz. ¿Sí? Entonces, cuando se quiso transmitir información digital de las computadoras a través de ese canal telefónico, ¿cierto? Y debido a estas limitaciones, ¿cierto?, hubo que recurrir a poner o a unir, digamos, la PC con el sistema telefónico a través de esos aparatos que nosotros conocemos como módem, y que es una contracción de modulador de modulador, ¿cierto? Y como el nombre lo indica, modula o demodula la señal, modula en un extremo, demodula en el otro, ¿sí? Pero, ¿cuál es ¿cuál es el trabajo que hace el módem? ¿Por qué necesitamos un módem? Entonces, lo vamos a explicar de la siguiente forma. Sabemos que los pulsos digitales que se van a transmitir como señal digital, los códigos de línea, esto que hemos visto, tienen un espectro de frecuencia que está, o que va entre 0 prácticamente, y algunos, dependiendo de la velocidad de transmisión, ¿cierto?, pueden ser kilohertz, o megahertz, o gigahertz, ¿cierto? Bien. Esa señal, o el espectro de esa señal, mejor dicho, esa es la señal, esos pulsos digitales son los que se conocen como señal de banda base, ¿sí? Y su espectro, ¿cierto?, sería el espectro de esa señal de banda base. Ahora bien, ¿qué problema hay? Como dijimos, ¿cierto?, el sistema telefónico está diseñado para transmitir frecuencias entre los 300 y los 3300 Hz. O sea, acá estarían los 300 y acá estarían los 3300. Pero ¿qué pasa? Esta señal de banda base tiene espectros de frecuencias que están entre 0, y dijimos, y un cierto valor. En consecuencia, ¿sí?, como ven acá, he agrandado el problema, si se quiere. Como vemos, el espectro de frecuencia de la señal de banda base no entra, ¿cierto?, dentro del espectro de frecuencias del canal telefónico. En consecuencia, necesitamos un proceso por el cual, ¿sí?, transmitir o trasladar ese espectro dentro, ¿cierto?, de las frecuencias que deja pasar el canal. Y eso es una de las características, como vamos a ver más adelante, del proceso de modulación. La transferencia, ¿cierto?, del espectro de frecuencia de la señal de base dentro del canal de
el canal, en este caso dentro del canal teléfono. ¿Sí? Y eso se hace por medio, ¿cierto? Y como dijimos, de una señal portadora que va a tener una frecuencia que va a estar dentro de las frecuencias permitidas para el canal teléfono. ¿Sí? La segunda de las propiedades o de las necesidades, ¿cierto? Por las cuales queremos modular, es para transmitir simultáneamente varias señales de banda base. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de transmitir varias señales? ¿Se pueden transmitir varias señales de banda base? Sí. Pero bueno, por ejemplo, en este caso, si yo abro los micrófonos, ¿cierto? Y todos ustedes hablan en conjunto, si todos me preguntan, ¿cierto? Obviamente que no se ven, yo por lo menos no voy a entender nada, y seguramente ninguno de ustedes, ¿cierto? Es el problema justamente si nosotros queremos transmitir simultáneamente varias señales en banda base. En este caso, por ejemplo, sería la voz. En otro caso, podrían ser señales digitales provenientes de distintos usuarios. ¿Sí? Entonces, para poder transmitir simultáneamente varias señales de banda base, tenemos que aislar, si se quiere, separar las señales, ¿cierto? De alguna manera. Una de ellas es lo que se llama multiplexación por división de frecuencia. Yo ahora lo que voy a hacer es dar una idea del porqué de esto, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante y lo van a ver incluso aplicado ya con el ingeniero Miralles y con el ingeniero Herrera. Entonces, yo voy a comenzar hablando del aspecto radioeléctrico. Esto también va a ser, tema de otras clases, ¿no? Esto lo he sacado de la página, en las definiciones que ven acá, de la página del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, que dice que el espectro radioeléctrico es un recurso natural de carácter limitado, ¿sí? Esto quiere decir de carácter limitado, o sea, no es infinito, y constituye un bien de dominio público sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. O sea, esto está administrado por el Estado, por nuestro Estado en particular y por todos los Estados del mundo. Es asimismo un medio intangible que puede utilizarse para la prestación de servicios de comunicación. ¿Sí? O sea, el espectro radioeléctrico se utiliza para la prestación de diversos servicios de comunicación, de manera combinada o no con medios tangibles como cable, fibra óptica, entre otros. ¿Sí? O sea, lo que está planteando acá es la transmisión de ondas electromagnéticas en el vacío, pero también como hemos visto, esa propagación se puede hacer a través de cables, o sea, estamos hablando de medios guiados y no guiados. ¿Sí? Acá en la gráfica, ¿sí? Va a ser desarrollada un poquito próximamente, ¿cierto? Podemos ver que hay distintos tipos de servicios. ¿Sí? Bueno. El espectro radioeléctrico, esto también lo dice el ENACOM, está compuesto por un conjunto de frecuencias, ¿sí? Espectro de frecuencias, que se agrupan en bandas de frecuencias y que pueden ser utilizadas, ¿cierto? Por titulares, nos dice acá de licencia, o sea, hay que comprar licencias para poder usarlo, para servicios. Recuerden que había muchos servicios de comunicaciones inalámbricas, de radiodifusión sonora, esto es radio, AM o FM, televisión, internet, telefonía fija y celular, brindados por un prestador licenciatario o por titulares de autorizaciones para operar sistemas relacionados con, fíjense, ¿cuántas cosas hay que se pueden hacer o que se utilizan en este aspecto? Seguridad, defensa, emergencia, transporte, investigación científica, investigaciones industriales y domésticas, sistemas de radio. Bueno, como ven, hay una cantidad enorme, ¿cierto?, de servicios que se prestan en general, en este caso, en forma inalámbrica. Y si bien el espectro va desde pocos, podemos hablar de algunos hertz o cientos de hertz o kilohertz, hasta frecuencias superiores al kilohertz o al terahertz, o sea, es bastante amplio, pero no alcanza, si se quiere, para todas las cosas para todas las necesidades de los sistemas de comunicaciones, y es por eso que es regular. Bueno, como ejemplos les voy a poner algunos. Por ejemplo, tenemos el sistema de televisión abierta, o sea, el primer sistema de televisión analógica, utilizan lo que se llama la banda de VHF. VHF es la banda que va entre los 30 MHz y los 300 MHz. ¿Sí?
los teléfonos de canales abiertos, por ejemplo en Córdoba vino el canal 8, el canal 10 y el canal 12, tienen esta frecuencia, ¿cierto? Están entre, el 8 por ejemplo, como ven acá, está entre 180 y 186 MHz, ¿sí? Eso es lo que se llama el ancho de banda del canal, o sea, el ancho de banda de un canal telefónico, de un canal de televisión, son 6 MHz. Y va desde los 54 hasta los 216 en la banda de VHF. ¿Sí? El canal 2 es el primer canal, va de 54 a 60, y así hasta el canal 6. ¿Sí? El canal 7 va desde 174 y a 6 más, o sea, 183. Y acá está el canal 8, el canal 9, el canal 10, el canal 11, bueno, acá me falta uno, el canal 12 y el canal 13. ¿Sí? Que está, el canal 12, como ven, está entre 2.4 y 2.10, y el canal 13 está entre 2.10 y 2.16. ¿Mm? Bueno, y en el medio acá tenemos las emisoras de radio, de FM, que está entre 88 y 108. Como ven, esto, ¿cierto? Acá, en esta banda de VHF, tenemos canales de televisión por aire y canales de frecuencia modular. Un poquito más arriba, ¿sí? En el espectro, tenemos los canales de UHF, que van entre los 300 MHz y los 3 GHz, y los canales de SHF, o sea, esto es Ultra High Frequency, y esto es Super High Frequency, que está entre 3 GHz y 30 GHz. Esto, por ejemplo, acá he puesto como ejemplo, los canales que se utilizan para transmisión satelital. ¿Sí? Entonces, para transmisión satelital, esto lo van a ver más adelante también, se utiliza toda una serie de bandas, de las cuales acá les estoy dando como ejemplo algunas de ellas que llevan letras que las identifican y que empiezan y terminan, digamos, tienen o se extienden desde un límite inferior de frecuencias a un límite superior. ¿Sí? Por ejemplo, la banda Q está entre 11 y 17 MHz, la banda K entre 20 y 30, perdón, GHz. Y así como ven el resto. También el sistema de telefonía móvil, ¿cierto? Como los que todo el mundo utiliza ahora, ¿cierto? Nosotros todos tenemos inteligente, pero esto también fue un desarrollo que comenzó siendo analógico, en lo que se llamaba, lo que se llamó 1G, se le llama ahora, la primera generación de telefonía móvil, y ha ido, digamos, progresando en cuanto a anchos de banda y a velocidades de transmisión y menores tiempos de respuesta, lo que ha permitido ir aumentando la cantidad de tipos de mensajes y de servicios que se pueden prestar, ¿cierto? Desde esa primera que era utilizada únicamente para telefonía, después se agregaron los mensajitos de texto, en la tercera ya se pudieron agregar estos servicios interconectar a nivel, digamos, mundial, si se quiere, o internet, para usar internet. En la cuarta agregamos, ya pudimos mandar videitos, ¿sí? Mensajes de texto, wifi y videitos, y en esta quinta generación, que es la que está por venir, ¿cierto? Se agregan lo que se llama el Internet de las cosas, ¿sí? Entonces ya tenemos, a través de los teléfonos celulares prácticamente nos comunicamos con todo el mundo y con muchísimos tipos de mensajes, ¿sí? Tanto de texto como de audio, como gráficos o de vídeo. O incluso podemos controlar, como vemos, o se pueden comunicar incluso no entre humanos, sino entre computadoras, podemos ver. Bueno, esta gráfica les quiero mostrar algunos de los sistemas de transmisión de telefonía celular, ¿cierto? Este es de segunda generación, GSM, fue muy utilizado. Tercera generación, ¿cierto? 3.5 podríamos decir, y la cuarta generación que está en lo que se llama LTE. Como ven acá, hay bandas de utilización, ¿sí? Algunas son compartidas porque utilizan distintos tipos de modulación, por ejemplo, anchos de bandas que han ido creciendo, y al ir creciendo eso permite aumentar la velocidad de transmisión, como pueden ver en lo que se llama peak data rate, y los tiempos de retardo, ¿cierto? Que como ven también han ido disminuyendo, de 600 milisegundos, por ejemplo, a 20 milisegundos. Bueno, esto todo tiene que ver con la conformación de los distintos sistemas de transmisión de la telefonía celular. Bueno, también tenemos sistemas de televisión por cable, ¿sí? Que también, como ven, hay distintos, también empiezan en 54 MHz, ¿sí? Pero fíjense, se extiende hasta los 588 MHz, ¿sí? Tenemos acá 84 canales, que
digamos, no hay problema en realidad porque la información es cableada, o sea, es conducida dentro del cable y en consecuencia tiene menos, no sufre de las interferencias, por ejemplo, de la banda de FM. Acá todo ese espectro se, se ha desarrollado, ¿cierto?, para únicamente canales de televisión por cable, ¿sí? Bueno, y por supuesto, conlleva todo esto eh, un sistema de televisión por cable que ustedes van a ver más adelante con el ingeniero Miguel. Bueno, esto de la televisión por cable luego aparecen los sistemas, ¿cierto?, de módem por cable o cable módem, ¿cierto?, que ya nos permiten enviar no solamente sistemas digamos, de comunicaciones telefónicas, no solamente información de televisión analógica y digital, sino además podemos enviar datos, ¿sí? O sea, son los sistemas, famosos sistemas de banda ancha, ¿cierto? Bueno, esto, como ven acá, ha ido evolucionando también. Hay unos estándares internacionales que se llaman DOCSIS, ¿cierto?, que han ido evolucionando de DOCSIS 1 a 2 a 3. Actualmente estamos en los DOCSIS 3.1, me parece que hay uno posterior. Y acá, como ven, estas son las bandas de frecuencia asignadas, ¿cierto?, a canales de transmisión, que como ven, empiezan en este caso, bueno, mucho más abajo de 5 MHz, acá estamos viendo nada más que los canales telefónicos, y se extienden dependiendo del estándar utilizado, estamos ya en el orden de los 2 GHz. Bueno, esto también lo van a ver con ingeniería. ADSL, otro sistema de transmisión de banda ancha, también, fíjense, utiliza todo un conjunto de portadoras, ¿cierto?, donde también tenemos frecuencias que transmiten información de usuarios, de un usuario, de multiusuarios. Esto van a ver que esto utiliza lo que se llama DMT, que es un nombre en cableado de lo que es OFDM, que es lo que usa, por ejemplo, cable modem, y que reitero, esto lo van a ver con ingeniería. Yo acá simplemente quiero graficar, y esto es lo que quiero que vean claramente, que esos famosos, estos gráficos que siempre dibujamos con los aspectos de frecuencia, es todo esto que están acá y todo lo que hemos visto, son precisamente las bandas de frecuencia que se utilizan en cable o en el aire para transmitir información de un usuario o de varios usuarios. Y esas bandas de frecuencia, como ven, se extienden, como dijimos antes, desde unos pocos hertz o unos pocos kilohertz hasta frecuencias en el orden de los terahertz para el caso de la fibra óptica, por ejemplo. Bueno, ni que hablar de la ubicuidad de lo que es el Wi-Fi, ¿cierto? Todo el mundo ahora está conectado por Wi-Fi. Wi-Fi también trabaja básicamente en dos bandas, la banda de 2,4 y la banda de 5 GHz, y ha sido una evolución desde la primera norma, el Wi-Fi, ha pasado por distintas actualizaciones que se conocen con las letras de A, B, G, N, A, C y ahora X, ¿cierto? Y como ven, nuevamente tenemos subbandas de frecuencia o bandas de frecuencia que son asignadas, por ejemplo, para canales de usuarios, por ejemplo, ¿sí? En este caso, estas son las bandas de 2,4 y acá tenemos bandas de 5 GHz. Bueno, esto es lo que podemos decir en cuanto a ¿por qué vamos a modular entonces? Porque vamos a transmitir, como dije, distintas señales de banda base en distintas frecuencias. Y eso se va a lograr por medio de la modulación y en particular por lo que se llama multiplexación por división de frecuencia. Bueno, la otra razón por la que podemos modular es para evitar en ciertas bandas de frecuencia los ruidos o interferencias. Acá lo que tenemos en esta gráfica es, como les decía, lo que se llama multiplexación por división de frecuencia ortogonal, donde la información del usuario o de los usuarios se manda por distintas portadoras. Y acá lo que únicamente quiero que vean que este sería el espectro de frecuencia ideal, digamos, de la información que quiero mandar. Esta podría ser el espectro de frecuencia del canal de comunicaciones, que ven que tiene
esté caracterizado por una relación señal-ruido. Hay puntos donde la relación señal-ruido es muy buena, pero hay otros donde es muy mala. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mandar, por ejemplo, mi señal, ¿cierto? Mis portadoras están yo voy a mandar, por ejemplo, esta portadora, si la mando a través del canal y pasa por esta frecuencia, como la relación de frecuencia es muy mala, ¿cierto? ¿Ven? La atenuación que va a sufrir, o lo mismo el ruido que puede haber en estas frecuencias, ¿cierto? Lo puedo evitar si el sistema me permite, ¿sí?, transmitir en estas frecuencias donde la relación señal-ruido, ¿cierto?, es mucho mejor, ¿sí? O, por ejemplo, la interferencia que hay es mucho menos, ¿sí? Entonces, si mi sistema me permite entonces cambiarme de frecuencia, yo voy a poder entonces mejorar, ¿cierto?, el comportamiento de mi transmisión. Bueno, otra ventaja o otra, digamos, otro beneficio que tiene el sistema de modulación es para la facilidad en cuanto a la radiación y propagación. ¿Se acuerdan? Hemos dicho que hay sistemas donde las ondas electromagnéticas están conducidas, y hay otros donde como los conductores o ondas guiadas, y hay otros sistemas donde las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. En ese caso se dice que se radian, ¿sí? Entonces, es necesario en la transmisión de toda onda por medios no guiados, la existencia de antenas, ¿sí? Entonces, una antena se puede ver como una interfase entre una onda electromagnética conducida, ¿cierto?, en un medio guiado o cableado, y una onda electromagnética radiada en un medio aéreo, digamos, o no guiado o inalámbrico. Sabemos que las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío a la velocidad de la luz, ¿sí?, a una determinada frecuencia, y que la relación entre la frecuencia, digamos, y que el tiempo recorrido por una onda, ¿cierto?, en el tiempo que de un periodo, es lo que se llama la longitud de onda. Y que esas tres propiedades de la onda están vinculadas por esta fórmula, ¿cierto? O sea, la frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividido la longitud de la onda. ¿Sí? Bueno, entonces, el tema importante acá es que el tamaño de las antenas depende de la longitud de la onda. Entonces, el tamaño de una antena, ¿sí?, tiene que ser, o debe ser por cuestiones de eficiencia en la transmisión, múltiplos de media longitud de onda, ¿sí? Entonces, acá vemos la relación que existe entre la longitud de la antena, ¿sí?, y la longitud de onda, ¿sí? Entonces, como hay una formulita que la voy a utilizar acá, como que simplifica muchas veces los cálculos, teniendo en cuenta que la velocidad en el vacío, de la luz en el vacío, es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, reemplazando, ¿sí?, y pasando la frecuencia megahertz, en función de esta fórmula, se puede, digamos, simplificar esto y decir que la longitud de la antena es n veces, hay que ver n va a ser la cantidad de múltiplos de media longitud de onda, 150 sobre f, donde f es la frecuencia de transmisión en megahertz, ¿sí? Esto vale si la frecuencia está en megahertz. Entonces, como por ejemplo, un calculito acá simple, por ejemplo, ¿sí?, si acá repito lo que vimos en la página anterior, si transmitimos una señal utilizada, una frecuencia en la banda de AM, esta es la banda de la radio AM, entre 540 y 1380 kHz, que es lo que se llama la banda de HF, y supongamos que tomamos una frecuencia en la mitad de la banda, aproximadamente 1000 kHz, 1000 kHz es 1 MHz, ¿cierto? Y supongamos que tomo n igual a 1, ¿sí? Tomo n igual a 1, entonces si yo aplico la fórmula, la longitud de la antena, fíjense que voy a necesitar para transmitir una señal de 1 MHz, ¿sí?, va a ser de 150 metros. ¿Sí? Necesitaría para transmitir en forma eficiente, entonces, una señal de 1 MHz de una antena de 150 metros. Ahora, si la señal la transmito en la banda de 2,4 GHz, que es la banda que utiliza, por ejemplo, Bluetooth o Wi-Fi, una de las bandas de Wi-Fi, que está en 2,4 GHz, o sea, 2400 MHz, la longitud de la antena, fíjense, pasa ahora a ser de 6,25 centímetros.
¿Se entiende? Entonces, si yo logro que mi señal, en vez de ser radiada en baja frecuencia, logro transmitirla o elevarla o transportarla, ¿cierto? O desplazarla a una señal en una frecuencia muy superior, la longitud de la antena se hace muchísimo inferior. ¿Sí? Imagínense lo que sería, supongamos, una señal de audible, ¿cierto? Si, que es lo que transmitimos en el tamaño que tendría que tener una antena, si la señal, si el Wi-Fi trabajara, ¿cierto? No en la frecuencia de 2,4 MHz, sino en una frecuencia mucho menor, como por ejemplo la que acabamos de ver acá, ¿sí? Necesitaríamos señales de antenas de cientos de metros, ¿no? Bueno, unas últimas palabras tienen que ver con la transmisión de información digital a través de una fibra óptica. ¿Sí? Saben que ustedes la fibra óptica básicamente lo que transmite es una onda de luz, que en última instancia es una onda electromagnética de muy elevada frecuencia. Entonces las ondas lo que se llama el espectro visible de la luz está entre los 789, entre los 400 terahertz y los 789 terahertz, ¿cierto? Acuérdense que un terahertz es 10 a la 12 Hz, o sea, un giga es 10 a la 9, un mega es 10 a la 6, un giga es 10 a la 9, un tera es 10 a la 12 terahertz, ¿sí? Entonces, esas frecuencias son tan grandes que normalmente cuando uno trata de la luz, en vez de, digamos, de referirse a frecuencia, generalmente uno se refiere en términos de longitud de onda, es un número más chiquito, digamos, no sé, mucho más chico, no sé, en realidad no son tan manejables, pero resultan menos grandes, digamos, ¿sí? Como por ejemplo, decimos que la frecuencia, la longitud de onda de la luz visible está entre los 380 y los 750 nanómetros, ¿sí? O sea, estaríamos entre los infrarrojos, que serían por debajo de 380, y el ultravioleta, que estaría por encima de los 750. ¿Sí? Entonces, en ese margen de longitud de onda es la que corresponde a la onda electromagnética, a la luz, que se desplaza dentro de la fibra. ¿Sí? Entonces, lo que estamos queriendo decir aquí es que para transmitir información digital en una fibra óptica, estamos utilizando también modulación, donde en este caso la portadora, que vamos a ver, o la frecuencia de la portadora, está en la frecuencia del espectro visible. ¿Sí? Bueno, esto es todo por ahora en esta primera introducción. Vamos a cerrar esta primera partecita y vamos a volver en la próxima reunión para hablar ya de propiamente lo que es la modulación digital. Hasta la próxima.